Queridos amigos, continuando con nuestro abordaje de la maravillosa poesía de Rubén Darío, nuestro gran maestro de la poesía en habla castellana, nuestro gran maestro hispanoamericano, fundador de la poesía moderna en nuestra lengua. Recordemos que nos habíamos quedado en la lectura de un poema emblemático de su libro Prosas Profanas de 1896, en el que el hablante del poema, conversando consigo mismo, nos expone una poética basada en el ritmo del lenguaje, en la construcción rítmica del verso, pero también en la trascendencia de ese ritmo para la vida misma del poeta y en general para la vida misma del hombre. Esa poética que unía de alguna manera la belleza con la verdad. Son paradigmas de la concepción clásica del arte en Occidente, esa vinculación entre lo bello y lo verdadero, ¿verdad? Que nos viene ya de la filosofía platónica. En 1896, Darío es deudor de esa visión de la poesía y del arte en general. El ritmo, la coherencia, la unión, la unidad, lo constelado, lo vinculado, lo disperso que encuentra orden en un cosmos orgánico de interrelaciones, no solamente sonoras, sino conceptuales, y eso determinando la verdad del poema y la verdad de la vida. Eso es un poema fechado en 1899, es decir, en el borde del siglo, en el borde del milenio, en un momento crítico de la transformación histórica del mundo moderno, pero también del arte moderno, ¿verdad? Había antecedentes, es decir, los cambios en el arte y en la historia y en toda la existencia humana no son cambios, salvo excepciones, obviamente, cambios radicales o repentinos, son cambios paulatinos, cambios que se han venido produciendo ocultos, ¿verdad? Durante periodos largos de tiempo, como que si se van preparando bajo la sombra y luego, por determinadas situaciones, ocurre una catálisis en la cual eclosionan una serie de fenómenos y una serie de elementos que dan lugar a un cambio. Eso es lo que se ha estado cocinando, por decirlo así, a lo largo del último tercio del siglo XIX. Ustedes recordarán todo lo que significó para nuestra concepción de las artes visuales el experimento y las investigaciones del impresionismo, cómo eso cambió de manera radical la concepción que teníamos de la visión, de la imagen visual, ¿verdad? Con, bueno, el cambio importantísimo de una tradición mimética, de representación, de producción del simulacro, de la semejanza en lo representado, cuando a partir de los experimentos con la luz y con el color de los impresionistas, ya esa fidelidad al parecido, a la semejanza, va perdiendo importancia progresivamente. El color autónomo que ya comienza a ejercitar, por ejemplo, Gauguin, ¿verdad? En el que los colores no representan el color de la naturaleza, sino un color expresivo que tiene que ver con la inteligencia y la sensibilidad del pintor, que puede, ¿verdad?, a su libre albedrío, cambiar, transformar el color de la vegetación real con colores completamente caprichosos que tienen que ver con la armonía interna del cuadro que está componiendo, no respondiendo a la armonía de la naturaleza, sino a la armonía del cuadro que está componiendo. Si trasladamos esta idea al mundo de la poesía, veremos también cómo el poema va adquiriendo progresivamente autonomía con respecto al referente real. El poema se construye a partir de una estructura
que depende de las necesidades internas del propio poema, más allá del referente, del motivo, de las evocaciones circunstanciales de la realidad que el poema evoca o trata de transmitirnos. Es decir, vamos crecientemente hacia un tipo de poema que va a enlazar directamente luego con la poética de la vanguardia, con la poética que representa para nosotros un libro como Trilce de Vallejo. Entonces, en el año 99 nos ha dicho Darío aquella maravilla sobre la concordancia, la armonía, la coherencia de las relaciones entre las palabras bajo la idea de ritmo, ¿verdad? Entre prosas profanas y el canto errante va un libro, Cantos de Vida y Esperanza, Los Cisnes y otros poemas, de 1905. En este momento no lo vamos a incorporar a nuestra reflexión y vamos a abordar directamente el canto errante, ¿verdad? Picoteando un poco sobre las palabras liminares del libro que Darío titula Dilucidaciones, que es un prólogo muy sustantivo y sustancioso donde él expone su poética, o sea, la poética de Darío a la altura del año 1907. Al comienzo de este libro, Darío apunta: el arte no es un conjunto de reglas, sino una armonía de caprichos. Fíjense esta declaración. Frente a una poesía que se rige por los modelos clásicos, por la estructura de un patrón de verso repetido que se reitera a lo largo del tiempo, desde el siglo XVI hasta el siglo XX inclusive, el soneto como forma paradigmática del orden del poema sobrevive. Pero ya aquí, ¿verdad? Como lo decíamos, con la pintura del impresionismo, no podría decir que el color impresionista o el postimpresionista, con mayor precisión, en el caso de Gauguin, piensen ustedes, en el caso de Van Gogh, el color es caprichoso. El color tiene que ver con una armonía interior, que tiene que ver con la sensibilidad del artista, del pintor, pero también con las necesidades autónomas del cuadro, de la pintura en sí misma, como si el arte estuviese progresivamente adquiriendo una autonomía con respecto a su dependencia del dato exterior. Eso es lo que va a conducir, obviamente, a la pintura abstracta, la pintura en la cual se pierde cualquier tipo de referente con un objeto de la realidad concreta, ¿verdad? De Gauguin pintando las islas exuberantes de los mares del sur hasta las retículas perfectas, abstractas, absolutas de un Mondrian. Eso es un camino progresivo. Por eso decía antes que los cambios no son violentos, se están preparando desde antes. Lo mismo está pasando con la poesía. La poesía que respondía a un orden geométrico, el soneto como una estructura regular en la forma y en el fondo, que debía ser respetada, que respondía a un conjunto de reglas y que no aceptaba caprichos salvo determinados juegos, siempre que no se saliera de la horma, de ese patrón riguroso que es el soneto como paradigma de ritmo y composición, ¿verdad? Es como también la sonata o como la sinfonía, que también tiene una estructura regular, pero también la música impresionista, ¿verdad? Recuerden a Debussy, recuerden a Ravel, recuerden a Satie,
cómo desorganizan ese paradigma regular de la forma sonata, de las formas regulares de la música moderna del siglo XIX, el nocturno, el vals, todas las formas, ¿verdad?, que se transforman en formas más caprichosas, menos previsibles, más irregulares, que es lo que caracteriza también los experimentos de Debussy con la armonía, en el mismo caso Ravel, o el gran experimentador que ha sido Satie. En la poesía, bueno, tenemos el caso de Rimbaud y su incorporación de la prosa al tono del poema, el poema en prosa, la riqueza del poema en prosa que ya había experimentado Baudelaire, ¿verdad?, en Spleen de París, y que luego va a evolucionar desde la época de Baudelaire, finales de los años 60, hasta la época de Darío, ¿verdad?, en una poesía cada vez más caprichosa en las estructuras, más libre en el sistema de versificación. Por ejemplo, en ese periodo encontramos no solamente el trabajo de los parnasianos, que vuelven a tratar de conectar con un poema riguroso que desdeña el espontaneísmo, el arrebato románticos, ¿verdad?, para encontrar otra vez un poema cincelado, un poema que se basta a sí mismo. Es la época, famosa época del arte por el arte. El arte se agota en su propia belleza, en su propia magnificencia, en su propia coherencia. En este caso, la figura de un Walt Whitman va también a revolucionar el concepto que tenemos del poema. El poema se abre hacia lo conversacional, se abre hacia lo histórico, los referentes reales y concretos. Las imágenes ya van a ser imágenes de la vida corriente, imágenes domésticas, no las imágenes lujosas, las imágenes voluptuosas del Darío que acabamos de leer, del Darío de esas ensoñaciones rococó de la vida de la corte de Luis XV, sino una poesía que afronta lo inmediato de la realidad. Tenemos también la poesía de la Forgue, ¿verdad?, que ya incorpora los sonidos de la gran ciudad al poema, que desorganiza el ritmo regular con una polimetría de los versos en la cual ya el capricho del poeta domina sobre el paradigma formal de la tradición o de la convención. Entonces, esta idea de Darío en las divagaciones del canto errante, que el arte no es un conjunto de reglas, sino una armonía de caprichos, refleja todo lo que está ocurriendo entre el final del siglo XIX y principios del siglo XX, antes de que se produzca la gran eclosión de las vanguardias. Fíjense, este libro es del año 7. En el año 9, en Italia, va a explotar, vamos a decirlo así, a eclosionar el futurismo. Podríamos llamar el primer movimiento de vanguardia con mille faux, es decir, con todas las características del movimiento de vanguardia, incluido la presencia de un grupo importante de manifiestos. Antes de llegar a eso, ¿verdad?, estamos que un poeta como Darío, que viene trabajando desde los años 80 del siglo pasado, heredero de todas unas tradiciones de la poesía lírica española y europea, pero fundamentalmente de la francesa, ¿verdad? Darío era evidentemente un poeta afrancesado, amante de la Francia. Mi Grecia no es la Grecia de Anacreonte, es la Grecia de Verlaine, nos decía en Prosas Profanas. Y bueno, aquí estamos en el contexto de ese poeta que frente al
al Balzac de Rodin recibe un impacto. Pero Darío también enfrenta el fenómeno del futurismo en vida. El futurismo aparece, como acabamos de decir, en 1909. Darío muere en el 16. Es decir, él también encuentra, antes de morir, ¿verdad?, lo que anunciaba de alguna manera su reflexión sobre el Balzac de Rodin. Él decía que no entendía lo que Rodin quiso decir con esa escultura que rompía con todos los cánones de la escultura clásica, de la belleza clásica, ¿verdad? No lo entendía, pero que respetaba tanto al maestro que estaba seguro de que trató de decirnos algo importante, de que lo que él planteó en esa escultura era el anuncio de lo que sería la belleza futura, la nueva manera de entender el arte. Y él va a vivir la eclosión de ese arte nuevo cuando vea las proposiciones, ¿verdad? Las proposiciones subversivas, rebeldes, revolucionarias del futurismo italiano, de Marinetti y sus compañeros, tanto en la poesía como en la pintura, como en la escultura. Él va a tener oportunidad de ser testigo de esa nueva era del arte que anunciaba o que él leyó como una profecía en la escultura de Rodin. Bien, en 1907 todavía no ha tenido lugar la eclosión vanguardista, pero es obvio que la vanguardia no surge de un día para otro. El terreno se está preparando. Para que haya vanguardia estética, tiene que haber ese periodo de transición que es el impresionismo. Tiene que venir un Cézanne antes de que aparezca Picasso. Tiene que venir un Cézanne antes de que exista el cubismo. El Cézanne prepara el terreno. De la misma manera, ¿verdad?, la poesía finisecular, la poesía de Lafort, la poesía de Whitman, la poesía de Darío y de otros modernistas latinoamericanos o hispanoamericanos como José Asunción Silva, están preparando el terreno para lo que va a ser la revolución vanguardista en poesía, en literatura. Bien, entonces el canto errante nos da una clave en esas divagaciones. El arte ya no es lo que era, un conjunto de reglas que deben respetarse, sino una armonía de caprichos. Pero siempre la palabra armonía, todavía, ¿verdad? Esa idea de que hay una coherencia, de que hay una relación, una correspondencia entre los elementos que aparecen en el poema, así sean caprichosos. Es un capricho ordenado, es un capricho rítmico. Dice poco después, allí mismo, el don del arte es un don superior que permite entrar en lo desconocido de antes y en lo ignorado de después, en el ambiente del ensueño o de la meditación. Hay una música ideal como una música verbal. No hay escuelas, hay poetas. El verdadero artista comprende todas las maneras y halla la belleza bajo todas las formas. Es evidente que aquí ha ocurrido una evolución en el punto de vista de nuestro poeta. Hay un cambio, ¿verdad?, entre las palabras liminares de Prosas profanas de 1896 y de las divagaciones de 1907 al comienzo del canto errante. Hay una reconfiguración del concepto de arte, del concepto de poesía, del concepto de armonía, porque es una armonía caprichosa, armonía de caprichos. Pero también dice, el don del arte es un don que permite entrar tanto en lo desconocido de antes como en lo ignorado de después, en el ambiente del ensueño o de la meditación. Esto indica, entre otras cosas, que Darío es muy consciente, por ejemplo, de la poesía de Rimbaud, que es una poesía escrita en los años 70 del siglo XIX,
y probablemente conoció las famosas cartas del vidente de Rimbaud del año 71, donde el poeta francés pone como en escena la idea de que el poeta es un vidente. El poeta tiene capacidad de avisorar el porvenir, de anunciar lo que viene, de profetizar de alguna manera los cambios que vienen en el mundo, porque tiene una sensibilidad particular que le permite entrar en contacto con resonancias que probablemente para el político, para el historiador, no son tan evidentes como el poeta. En todo caso, es un mito moderno que Rimbaud de alguna manera consolida la idea de la evidencia del arte, como una capacidad de entrar en lo ignorado del futuro, pero también entrar en contacto con lo desconocido de antes. Este mundo finisecular está también marcado con las experiencias del ocultismo, del espiritismo, de los experimentos telepáticos. Es decir, hay toda una atmósfera de curiosidad con las relaciones del sujeto, con la alteridad, con otras instancias de la experiencia, de la realidad, el descubrimiento del inconsciente, etcétera, etcétera. No es ajeno Darío seguramente a las primeras avanzadas del psicoanálisis, está por verse, es una conjetura de mi parte, pero un hombre tan culto, un hombre tan curioso como Darío, es posible que haya tenido noticia de la aparición de la interpretación de los sueños de Freud en 1900, por lo menos en alguna noticia periodística. Pero inmediatamente los artistas y los pensadores franceses incorporaron ese elemento, y buena parte de lo que será el surrealismo, por ejemplo, depende directamente de ese descubrimiento freudiano, ¿verdad? No avancemos tanto en el tiempo y volvamos a nuestro Darío del año 7, pero está diciendo algo importante. El poeta ya tiene una capacidad expansiva que no se limita a reconstruir fantasías armónicas, bellas, lujosas, decorativas, como esos poemas al que nos tenía acostumbrados, ¿verdad? Se produzcan en el ambiente del sueño o en el ambiente de la meditación y la reflexión. Y dice, hay una música ideal como una música verbal. No hay escuelas, hay poetas. Es decir, aquí todavía está la resonancia del punto de vista romántico, del que también es heredero Darío, como lo es Rimbaud. Es decir, el poeta como el centro de la experiencia de la poesía. El hombre tocado por los privilegios de una visión de la realidad que es superior a la del resto de los hombres. El don del arte es un don superior. Eso es todavía una remanencia, una supervivencia de la idea del genio romántico, el poeta como dotado de virtudes particulares, singulares, que lo destacan del resto de los hombres, ¿verdad? Esta figura también del poeta genio va a cambiar, a fracturarse en el propio Darío posteriormente. En cualquier caso, él finaliza diciendo, el verdadero artista comprende todas las maneras y halla la belleza bajo todas las formas. Esto es un avance radical. Ya no es la belleza galante, la belleza lujosa, la belleza decorativa, la belleza armónica, la belleza bajo todas las formas. ¿No fue eso lo que le enseñó de alguna manera el Balzac de Rodin? Probablemente. Si no se lo enseñó, lo puso en escena de nuevo, porque es evidente que esa belleza armónica, esa belleza equilibrada, esa belleza constelada de correspondencias íntimas, refinadísima, ya estaba en crisis en la poesía de Baudelaire, en la idea de belleza en Baudelaire.
lo perverso de la belleza, la crueldad como elementos de la belleza, lo repugnante, ¿verdad?, como elemento de la belleza. Eso rompe con ese paradigma de la belleza pura, de la belleza apolínea, digámoslo así, ¿verdad?, que todavía afecta el imaginario de Darío. Pero Baudelaire ya en los años 60 del siglo XIX había fracturado esa noción de belleza, y a continuación lo que hace Rimbaud o lo que hace Latremont con la belleza radicalmente rompe con ese paradigma, ¿verdad? Y eso es lo que hereda a la vanguardia posteriormente. Bien, en cualquier caso, es un avance para Darío el que diga en 1907 que el verdadero artista halla la belleza bajo todas las formas, ¿verdad? Y eso es lo que nos va digamos, a apoyar para leer los poemas que vamos a leer hoy de este segundo libro. Entre Prosas profanas del 1896 y El canto errante del 1907 median unos buenos 10 años, ¿verdad? De alguna manera podemos decir que el impacto del encuentro con el Baxá de Rodin en 1900 ha abierto nuevas perspectivas en la mirada de Darío. Comprende mejor la esfinge moderna, eso misterioso que le ofrece la estatua, y él mismo participa en el desarrollo de la fórmula de una belleza futura que él entrevió como pulsión y como promesa en la escultura del maestro. De este modo, de una poética basada en un paradigma parnasiano y rococó, mi órgano es un clavicordio Pompadour, Darío puede pasar a otras formas de entender y concebir el poema, pues ahora es capaz de hallar la belleza bajo todas las formas. Leamos para cerrar esta cátedra El canto errante, el primer poema del libro y que le da nombre a todo el conjunto. El cantor va por todo el mundo sonriente o meditabundo. El cantor va sobre la tierra en blanca paz o en roja guerra. Sobre el lomo del elefante por la enorme India alucinante, en palanquín y en seda fina por el corazón de la China, en automóvil en Lutecia, en negra góndola en Venecia, sobre las pampas y los llanos, en los potros americanos. Por el río va en la canoa o se le ve sobre la proa de un steamer sobre el vasto mar o en un vagón de sleeping car. El dromedario del desierto, barco vivo, le lleva a un puerto. Sobre el raudo trineo trepa en la blancura de la estepa o en el silencio de cristal que ama la aurora boreal. El cantor va a pie por los prados entre las siembras y ganados y entra en su Londres en el tren y en asno a su Jerusalén. Con estafetas y con malas va el cantor por la humanidad, el canto vuela con sus alas, armonía y eternidad. Bueno, cerramos por hoy nuestro abordaje de la poesía y de la evolución de la poesía de Darío, del modernismo hacia la vanguardia, ¿verdad?, que nos va a llevar a explorar una buena cantidad de poetas de la primera mitad del siglo XX en América Latina. Y al entrar en la próxima cátedra retomaremos este poema para leer uno de los poemas más revolucionarios, a mi manera de ver, de Darío, que está recogido en este libro, El canto errante de 1907, un poema de 1906 que se llama Epístola y está dedicado a la señora de Leopoldo Lugones. Nos vemos en el próximo encuentro.